Vale, aunque mientras lo he ido explicando, en realidad ya estaba diciendo los conceptos de carpeta y archivador, pero este es el modelo en el que estamos insistiendo para que nos quedemos más fácilmente después de cómo hacerlo en código. Tenemos todos nuestros objetos y ahora tenemos que tener claro lo que queríamos hacer, que es que al nuevo empleado Roberto, vemos ahí la variable empleado, hay que añadirlo al archivador correspondiente. Una vez tengamos el archivador, hay que localizar el resto de las fichas de los empleados, que obviamente estarán en una carpeta azul que le corresponda. Más o menos ese sería el código. Bien, lo importante ahora no es pensar tanto en el código, sino imaginarnos que estamos en esa oficina y somos el encargado de almacenar la ficha correctamente. El jefe nos dice que hay un nuevo empleado en la empresa, que esta es la ficha con todos sus datos y que la guardemos en su lugar correspondiente. Está claro que lo hemos hecho anteriormente, al menos para recuperar los datos, así que para guardarlos será algo similar. Tenemos que localizar el archivador y sabemos que no vamos a lanzar la ficha ahí dentro, sino que vamos a usar, o sea, vamos a buscar la carpeta que le corresponda para ser ordenados. Y este sería el código, ¿no? Cuando nosotros ponemos mapapersonas.get empleado, lo que estamos haciendo es abriendo el archivador y sacando la carpeta azul. Mapapersonas.getEmpleados hace eso en la vida real. Abre el archivador y saca la carpeta azul. Y una vez ya tenemos la carpeta azul, ya estamos en disposición de añadir nuestro nuevo empleado Roberto a las fichas que le corresponden. Y recordemos que, como es una DD, en el ArrayList siempre se añade al final, le añade un nuevo valor a una nueva celda. ¿Que lo queremos hacer del tirón y no queremos estar usando la carpeta, perdón, la variable carpeta? Pues nada, nos traemos a mapa personas con .get, recordemos que es abre y saca, o sea, abre el archivador, saca la carpeta y con add añadimos el empleado al final. En el caso del ArrayList, pues exactamente lo mismo, solo cambia que no vamos a poder trabajar con claves, sino con los índices. El resto del código en realidad es igual, solo que manejamos esos índices en vez de las claves. Por lo tanto, para añadir la ficha de Roberto, al igual que antes, tenemos que localizar el archivador, en este caso se llama lista personas, y tenemos que localizar la carpeta azul correspondiente. Lo único que es un poco menos intuitivo, porque antes teníamos un nombre que era empleados y ahora se llama DOS, que el DOS pues, te puede significar nada. Pero obviamente eso no significa que no tenga utilidad. De hecho, se usan mucho los ArrayList y tú tienes que ser consciente qué es lo que contiene cada índice, o sea, de cada carpeta azul. Entonces, como decimos, el código es igual, lo único que ahora la carpeta azul la vamos a extraer de lista personas y con .get2 significa lo mismo. Abre el archivador, saca la carpeta. Cuando ya tenemos la carpeta podemos añadir el nuevo empleado a ese conjunto de fichas que ya había por el final. Y lo mismo, si queremos hacerlo de manera directa, pues nos traemos el archivador lista personas, abrimos el archivador, sacamos la carpeta con el índice número 2 y añadimos el empleado Roberto. Bueno, vamos a recapitular y miremos por dónde vamos. Hasta ahora hemos estado trabajando con dos tipos de archivadores. Vemos arriba el tipo HashMat y el ArrayList de color lila. Uno tenía mapa personas y otro lista personas. Y todo ello estábamos trabajando para almacenar una ficha que era Roberto. Y esa ficha, Roberto, estaba dentro de las carpetas azules, el ArrayList de string, el ArrayList de string. Y como vemos, esos ArrayList de string que corresponden a estas carpetas azules solo podían contener datos de tipo string y de uno en uno, o sea, Roberto, Carlos, Elena, Pedro, los que vemos abajo. Pero esto nos ha venido bien hasta ahora para ir trabajando con este ejemplo y no complicar las cosas.
pero cierto es que todo el mundo coincidirá que no tiene mucha utilidad guardar en una carpeta una ficha con el nombre de una persona. Quizás sea más cercano a la realidad guardar algunos datos más, por ejemplo el nombre, la fecha de nacimiento, su teléfono de contacto y en este caso, como es una lista de empleados, al departamento que pertenece. Como estamos viendo, y si alguno se ha dado cuenta, esto, como digo, es más cercano a la realidad, aunque, bueno, en el ejemplo que estoy poniendo no tiene mucha cabida porque nuestros archivadores contienen clientes bit y clientes y ninguno de ellos va a pertenecer a ningún departamento. Por lo tanto, podríamos hacer una pequeña modificación y que los archivadores contengan empleados de diferentes tiendas o diferentes empresas que tiene el consorcio o la empresa matriz. Y ahora estaría un poquito más cercano a la realidad. El problema que tenemos es que, como hemos dicho antes, los array lists que guardan los nombres, como Roberto, solo guardan un dato por ficha. Como hemos visto, para querer guardar más de un dato por ficha, deberíamos tener una estructura que sería otro array list, con un nuevo array list que se llamase, por ejemplo, datos de un empleado, datos empleado. Cada ficha sí contiene todos los datos de un empleado. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando un poco, pero antes quiero hacer hincapié en las estructuras que tenemos porque la siguiente va a ser un poquito más compleja. Hasta ahora teníamos archivadores de cartón, que bien eran o Hazmat o ArrayList, los que están ahí en color lila. Teníamos fichas que eran representadas de esta manera, un solo dato de tipo string, el empleado, y ese dato es el que iba a parar dentro de las carpetas azules, que son los arrays de color verde, donde interiormente tienen datos de tipo string que coinciden con nuestro empleado. Como ahora la ficha iba a tener muchos datos, pues no nos vale almacenar un solo string, si no tendríamos una cadena muy larga y no podríamos estar separándola por lo menos de manera óptima. Así que hemos preferido crear una nueva estructura, es un nuevo listado que vuelve a contener muchos strings, donde cada uno de ellos, según el índice 0 sería el nombre, el 1 la fecha, el 2 el teléfono, el 3 el departamento, pero volvemos a estar en el problema que teníamos al principio sobre que la hoja en cuestión tenía muchos datos, la ficha, y habíamos decidido que lo mejor era que cada dato fuera a parar una ficha individualmente. Así que en vez de usar este tipo de estructuras, como volvemos a tener un ArrayList, lo mejor es que este nuevo ArrayList sea este otro tipo de estructura. Lo que no sé si os estáis dando cuenta que esto es como decir, pero bueno, y tenemos ahora un archivador de cartón, una carpeta azul y dentro vamos a meter una nueva carpeta, esto empieza a ser un poco follón. Vamos a tomarlo con calma y lo vemos en la siguiente diapositiva. He creado esta nueva estructura, este Hazmat. Es tan largo que lo he tenido que hacer en 2 líneas. Pero no nos vamos a liar, olvidémonos de tanta cantidad de letras ahí acumuladas y vayamos por parte. Veamos que este Hazmat a la derecha del todo le he llamado mapa empleados, cuando antes se llamaba mapa personas, miremoslo arriba, porque habíamos acordado que las carpetas azules solo iban a contener empleados. Si giramos la vista a la izquierda y comparamos este Hazmat con el de arriba, lo que nos interesa centrarnos es en la asociación con los dibujos. En ambos casos tenemos un Hazmat de color lila, por lo tanto ambos son archivadores de cartón. Da igual que después uno sea más largo o más corto. No nos fijemos en eso para no liarnos. Estos archivadores de cartón, en el caso de mapa personas, pues tiene carpetas de color azul, porque el código asociado a ArrayList de color verde tienen que ver con el contenedor de nivel 1 que hay a la derecha, que son las carpetas azules. En el caso de este nuevo Hazmat que hemos creado, también tiene un código verde. Por lo tanto, a nivel de dibujo, no hay ninguna diferencia entre el ArrayList de arriba, que son carpetas azules, y el Hazmat de abajo, que son carpetas azules. Si entramos en una de las carpetas azules del ArrayList de arriba,
bueno, de la estructura mapa personas que teníamos, sabemos que almacenamos fichas con un solo dato de tipo string. La diferencia viene ahora porque no queremos almacenar solo el nombre de Roberto, sino más datos relacionados con ese empleado Roberto. Por eso tenemos que buscar una estructura, en este caso un ArrayList, podía haber sido otro HashMap, que nos almacene esos datos. Le hemos llamado a ese ArrayList que va dentro de toda esa estructura datos empleados, porque son los datos de un empleado para que tenga coherencia, pero tenemos que quitarnos este tipo de idea de la ficha con muchos datos porque ya lo hemos hecho anteriormente, quitamos la hoja de en medio cuando tenía muchos datos y por lo tanto vamos a seguir trabajando con la estructura donde cada ficha almacena un dato, que es lo mismo que pasa con las celdas de un ArrayList o de un HashMap en realidad.